9:44, damos inicio al Dialogando de hoy, lunes 28 de abril, con esta introducción musical, Francisco, La Luz de Francisco, esta canción compuesta por Palito Ortega en el año 2013, cuando Jorge Bergoglio fue designado como sumo pontífice y a partir de allí Francisco. Este fin de semana, el día sábado precisamente, se realizó la ceremonia fúnebre, muy emotiva por cierto, y esta fue la despedida de Francisco, del Papa, y de Jorge Mario Bergoglio. Sus restos descansan en Santa María la Mayor, esta basílica que no está dentro del Vaticano, sino en Roma. Y por supuesto que vamos a seguir hablando de Francisco, porque es como que a medida que pasan los días nos vamos enterando de más cosas en relación a Francisco y en relación al padre Jorge. Este es uno de los temas convocantes, lógicamente, no solamente para nosotros, sino a nivel mundial, cómo ha impactado la noticia que hoy se cumplió una semana de la muerte, si podemos decir, física de Francisco, no va a desaparecer, no lo vamos a tener más físicamente, pero deja una inmensa obra y una huella muy profunda, marcada, que creo que este es el mayor desafío para nosotros, seguir transitando esa huella profunda que dejó marcada. En el orden de lo político, este es un año electoral a nivel nacional y también aquí en la provincia de Corrientes, y por supuesto que también en el orden de lo político, institucional y electoral, estos son temas que también marcan la agenda periodística para su tratamiento. Y lo elegimos para continuar hablando de política electoral al doctor Emilio Augusto Raffo, quien es abogado especializado en materia electoral y con quien estamos en comunicación telefónica desde la ciudad de La Plata. Doctor Emilio Raffo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va a usted? Muy bien, ¿nos recibe bien usted? ¿Nos recibe bien? Sí, la recibo perfecto, pero yo quería tomarme un atrevimiento, porque esta charla comienza con un recordatorio al Papa Francisco. Y si usted me permite, sí, por favor, quisiera decir algo. El Papa Francisco es un sacerdote que nos ha trascendido como católicos. Ha sido un sacerdote que ha sido respetado y considerado de forma por la comunidad interreligiosa. Cualquiera sean los credos, todos lo han considerado y respetado, y para nosotros los católicos venerado. Y quiero significar lo siguiente, que creo que es muy importante, sobre todo porque tiene también directa relación con lo que vamos a hablar y con qué es lo que pasa en la comunidad mundial, que él tanto hizo, digamos, para bregar la uniformidad, para bregar por la paz en el mundo, por los desposeídos, etcétera. También tiene relación con nuestra situación en la República Argentina. Porque él ha dicho, y en estos días que aparecen las grabaciones y las conferencias y los reportajes y la palabra en las encíclicas y demás, él ha hecho muchas veces referencia a algo que es muy importante, que proviene de lo que dice el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo dice que Dios manda que el sol salga para todos,
para los buenos y para los malos, para los justos y para los injustos. Y él ha dicho y ha cerrado en un reportaje que escuchaba ayer también, que eso tiene una directa relación con otra premisa, y es que todos somos hijos de Dios. Y él reitera otra vez la palabra todos. Todos somos hijos de Dios. Y cuando nosotros vemos, sobre todo en nuestro país, que estamos enfrentados por demás, por las cuestiones ideológicas, por las discusiones políticas, por las cuestiones económicas o por las que fuera, creo que tendríamos que recapacitar. Este es un momento de meditación para todos nosotros, de cuál es el verdadero mensaje de este Papa que hemos tenido la dicha de poder tenerla. Mire, yo he querido a todos los papas. Con la edad que tengo, he querido a todos los papas. A este lo he querido un poco más. Y él va a descansar, ya descansa en una iglesia preciosísima como Santa María Mayor, en la iglesia Santa María de las Nieves, que nace también a través de un milagro, porque se había producido en el momento que se estaba por construir esa iglesia una nevada, y en esa nevada quedó marcada cuál era el plano de la iglesia que debía construirse allí. De manera que el Papa que ha venerado la iglesia, es mi iglesia en Roma también, él ha ido permanentemente, antes o después de alguna salida de Roma, él siempre iba a esa iglesia a rezar, y creo que ha sido un lugar casi providencial para que el Santo Padre descanse y merezca el reconocimiento de toda la comunidad y de la Argentina en particular. Muchas gracias por haberme permitido señalar lo que acabo de decir. No, por favor, nada que agradecer, al contrario. Pero por eso, Emilio, pienso que nosotros es como que recién ahora estamos tomando dimensión de la magnitud de una personalidad, de un hombre como Francisco, ¿no? Porque, a ver, si él como sumo pontífice, como papa, yo adhiero a lo que usted dijo, que supera a los católicos, ¿no? Que supera a la Iglesia Católica, porque fomentó el diálogo interreligioso. Y en toda la semana pasada que hemos entrevistado a distintas personas justamente para hablar sobre Francisco, para hablar sobre el padre Jorge, por ejemplo, un representante, un referente del Centro Islámico de la República Argentina, y Ricardo Elía, que es el secretario de Cultura del CIRA. Y él destacaba que también esto, que el Papa trascendió la Iglesia Católica, y rescatándolo desde su función como sacerdote y como arzobispo de Buenos Aires, fomentando el diálogo interreligioso y la unión también, un trabajo en conjunto, mancomunado, entre todas las religiones, judía, islámica, católica, y que ha continuado ese trabajo también siendo papa, también siendo sumo pontífice. Y si como papa ha hablado, se ha reunido y ha visitado tierras y lugares como por ejemplo la península arábiga, y se ha reunido con la máxima autoridad del Islam en el mundo, y porque el Islam también tiene sus distintas líneas, ¿no? La más ortodoxa y aquella más abierta. Entonces ha abierto las puertas del Vaticano. Esto me decía también un referente de la comunidad judía de aquí de Corrientes, que ha abierto las puertas del Vaticano para que el último Congreso Mundial Judío se realizara en el Vaticano. Entonces, si ha tenido esa apertura,
justamente para construir puentes y derribar muros, qué bueno sería que la dirigencia política a nivel mundial y particularmente en Argentina tendiera esos mismos puentes y derribara muros y dejáramos de estar metidos en una grieta constante, ¿no? Porque si el Papa se reunió con el máximo referente del Islam, ¿cómo en la Argentina los referentes políticos de las distintas estructuras políticas no se pueden sentar a dialogar en una misma mesa para que nos vaya mejor a toda la sociedad argentina? Digo, ese ejemplo, ¿cómo no lo toma la dirigencia política, que hoy se rasga las vestiduras? Algunos fueron a despedirlo a Francisco, ¿no? A Roma, al Vaticano, otros tuitean, ponen imágenes de las reuniones que tuvieron, de cuando fueron recibidos en audiencia por el Papa, otros saludándolo en la Plaza San Pedro, porque hubo un despliegue, ¿no?, en las redes sociales de mostrar imágenes con el Papa, pero después en los hechos esto no se traduce, no se derrama, ¿no? Sí, yo coincido, subrayo y firmo todo lo que usted acaba de decir. La convocatoria creo que es a meditar, a recapacitar, y esperemos que para los incrédulos inclusive les sirva como un mensaje pacificador más allá de las religiones. Y bueno, esperemos que eso en algún momento se pueda concretar. No debemos perder las esperanzas en este sentido. Bueno, hablemos de materia electoral, Emilio, su especialidad, porque el 26 de octubre votamos en las elecciones legislativas nacionales y por un proyecto de iniciativa del presidente Javier Milei, del Ejecutivo Nacional, suspendiendo la realización de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por este año. Y el Congreso también ha votado a favor de esto, ¿no? Otro ejemplo, provincia de Buenos Aires, que el gobernador emitió un decreto fijando fecha de elecciones para el 7 de septiembre y antes para el 11 de agosto la realización de las PASO, pero enviando también a la legislatura bonaerense un proyecto para que se suspendan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que finalmente esto fue aprobado en la jornada de hoy, la suspensión de las PASO en provincia de Buenos Aires. Este paso que se ha dado en materia electoral, de suspender las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias a nivel nacional y en provincia, en el distrito electoral de provincia de Buenos Aires, ¿aporta, suma a la calidad democrática en nuestro país o por el contrario retrocedemos? Bueno, mire, voy a dejarle la respuesta para el final, digamos, pero creo que es elemental, a mi modo de ver, señalar lo siguiente. La República Argentina, puedo decirlo sin ningún tipo de duda, puede jactarse de tener una transparencia electoral en elecciones nacionales, al menos, casi inmaculadas. Por supuesto que hay situaciones que se resuelven de acuerdo a la propia ley, algunas cosas que pueden ser censurables y demás. Pero hay un principio que yo me gusta resaltarlo, y lo hago desde hace 22 años. Hay dos principios en realidad que están establecidos desde la sociedad civil, dos principios elementales, y que son que las reformas electorales no deben hacerse en años electorales y que toda reforma debería esperar cuanto menos un periodo de carencia. ¿Por qué? Porque las reformas electorales no son inocuas. El que hace una propuesta electoral, ¿para qué la hace? Para ver si puede ganar la elección. Y eso es absolutamente lícito. Y el que se opone a esa elección, a esa reforma,
lo hace con el mismo objeto, que no le gane la elección o poder ganar la elección, lo cual es absolutamente lícito también. Pero lo importante para mí, que de esto se trata, es que las reformas deben ser pensadas, articuladas, debatidas y sancionadas, pensando para la posterioridad, no es para ahora. Ahora lamentablemente ha ocurrido que las reformas que se han introducido, buenas, regulares o malas, no entremos a considerar si las pasos fueron buenas, si sirvieron, si no sirvieron, si son antieconómicas, si fueron ordenadoras de la política. Bueno, todo eso yo me permitiría, puedo analizarlo también, pero me permitiría no tocarlo, en el sentido de que no se puede en forma intempestiva realizar una reforma de estas características en un sistema que venía funcionando bien, regular o mal, cada cual que tenga su opinión. Ahora, ¿en qué situación nos encontramos nosotros ahora? Tratando de ir enderezando mi respuesta a su pregunta. La semana pasada la Cámara Nacional Electoral ha emitido una acordada inusual, mediante la cual está alertando los inconvenientes que se van a producir a nivel nacional o que se podrían producir razonablemente en las próximas elecciones de renovación legislativa nacional, para las elecciones nacionales solamente. Está dirigida, ¿cierto? Y en esa acordada se señalan los inconvenientes que se pueden producir, y entre los inconvenientes más importantes que se resaltan es la imposibilidad o casi imposibilidad material que los partidos políticos reformen sus propias cartas orgánicas, porque al sacarse las PASO cada partido tendrá que darse la forma de seleccionar sus candidatos a cargos públicos o electivos, y luego de producidas estas reformas tienen que ser aprobadas por la justicia electoral, la justicia federal con competencia electoral, y luego realizar las elecciones internas con el objeto de elegir sus candidatos. ¿Y qué es lo que ocurre? La propia Cámara advierte que ante la imposibilidad de concretarse estas reformas y que permitan a los ciudadanos afiliados, no afiliados, de acuerdo a lo que establezca cada carta orgánica, elegir los candidatos, puede encomendarse a algún órgano partidario para que haga esta elección, en la medida que respete las minorías y las diferentes representaciones. Esa manifestación tiene un contrasentido. El primero es que esa elección de autoridades partidarias ha sido realizada en otro contexto histórico y con la finalidad única de elegir autoridades partidarias, no de seleccionar los candidatos a cargos públicos, porque son dos elecciones totalmente diferentes, de manera que las mayorías o minorías que puede detentar una autoridad partidaria legítimamente elegida, puede no compadecerse con una elección de candidatos a cargos públicos electivos. Yo puedo decir, bueno, no me interesa la conducción partidaria, entonces no participo en la elección, pero sí me interesa la elección de candidatos a cargos públicos electivos, y ahí sí quiero participar. Y lo que se advierte de esa acordada de la Cámara Nacional Electoral es que podrían no hacerse elecciones internas para elegir los candidatos a cargos públicos electivos, cuando ha sido una de las situaciones que originó la crisis del 2001 y que la Argentina, la sociedad argentina, la sociedad política argentina, los partidos políticos de la República Argentina se han esmerado todos, casi diría sin excepción, de tratar de pasar esa crisis del 2001 y fortalecer la actividad política. Y fíjese usted que tan ordenador fue el sistema que de casi 40 candidatos a presidentes que hubo en el año 1983, en la última elección hemos tenido solamente 5. Y eso es producto de un esfuerzo de la clase política, de la dirigencia y los partidos políticos.
La segunda cuestión que yo me permito alertar es la siguiente. Los partidos políticos se dividen en partidos nacionales de distrito y provincial. Los partidos de distrito y los partidos provinciales son exactamente los mismos, la misma acta de fundación, la misma carta orgánica, la misma declaración de principio y las mismas plataformas electorales, pero tienen funciones distintas. El partido de distrito elige candidatos nacionales sujetos a la ley nacional y a la justicia federal con competencia electoral, y los partidos provinciales están sujetos a la ley provincial, a un organismo electoral provincial, y elige los candidatos a cargos públicos provinciales. ¿Qué es lo que ocurre con esta acordada? Que puede llevar seguramente o probablemente a una confusión muy importante de la actividad política. Porque ese organismo electoral o ese organismo que dice la Cámara Nacional Electoral, algún organismo que está elegido por las autoridades partidarias del partido de distrito, podrían, probablemente, puede ser, elegir los candidatos a cargos públicos electivos provinciales, con lo cual se estaría produciendo un rompimiento del pacto federal que establece nuestra Constitución y un vulneramiento de las autonomías provinciales. Y eso es muy importante destacarlo, advertirlo, que puede ocurrir razonablemente. Y eso no es bueno. Con lo cual, redondeando la idea que estoy tratando de concretar a partir de su pregunta, es que nos estamos en una situación muy sensible, por decirlo menos, y que la situación que podría llegar a producirse, esperemos que no, es de una gravedad institucional muy importante, porque altera este pacto de gobernabilidad y de pacificación de la actividad política. Todo el mundo ha respetado la alternancia de los gobiernos desde 1983, se ha hecho en forma regular, sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora esto viene un poco a entorpecer la situación. Y bueno, no es bueno, yo no es que yo sea un tremendista, digo solamente, bueno, esto puede ocurrir y sí, puede llegar a ocurrir. Doctor Raffo, usted mencionó dos principios fundamentales. Uno, que las reformas electorales no deben hacerse en año electoral, ¿no? La suspensión de las elecciones paso primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se realizó este año 2025, que es un año electoral, y es más, corriendo el calendario electoral, ¿no? Con la fecha del domingo 26 de octubre. ¿Cuál es el otro principio que usted mencionó dos? El otro principio es que las reformas electorales deberían sancionarse, pero establecer un periodo de carencia. Esto es que no se apliquen en forma inmediata. Mire, ese principio fue realizado en una actividad académica convocada por CIPEC. CIPEC es una ONG reconocida, acaba de cumplir 25 años de actividad, de manera que esto lo hicieron cuando CIPEC recién empezaba a trabajar en este tipo de cuestiones. Se hizo una actividad en el año 2003 donde participaron profesionales de diferentes actividades, diferentes edades, diferentes pertenencias ideológicas, pero permitieron trabajar con absoluta libertad. Y ese mismo principio luego fue esbozado en un congreso de la Sociedad Argentina de Analistas Políticos, que se desarrolló en la Universidad Nacional de San Martín en el año 2019. También se volvió sobre el tema. ¿Está legislado eso? No está legislado. No está legislado. Pero la sociedad civil se ha hecho eco de esa situación, no puede más que observarlo. Se trata de una buena práctica de convivencia electoral, y fíjese lo siguiente, que esta norma que suspendió la PASO, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, es inobjetable.
¿Por qué es inobjetable? Porque cumplió la disposición del artículo 77 de la Constitución Nacional, que establece una mayoría agravada para poder producir reformas electorales. Ahora, sin querer pretender ponerme como intérprete de la Constitución, ¿qué es lo que quiso el legislador cuando sancionó ese artículo 77? Que hubiera consensos, que no fuera solamente a través de la forzada votación y las manos que tiene cada proyecto que votan a favor o en contra. Lo que busca la Constitución es el consenso, que se habla, que se hable, que se discuta, que busquen los puntos de unión y no de disenso. Ahora, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, que tenemos ahora próximamente elecciones, ¿no? En Cava. Ahora sí. Con candidatos dentro de la misma corriente, podemos decir, ideológica, como por ejemplo Libertad Avanza y el PRO, se hubiera solucionado con unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias dentro del mismo frente electoral, que compitieran el candidato de Javier Milei, de la Libertad Avanza, Manuel Adorni, el actual vocero presidencial, Marra, que también pertenece al mismo espacio y que se presenta con otra estructura, con otro sello partidario, pero está dentro de la Libertad Avanza. Después la candidata del PRO. Entonces hay varios candidatos dentro de la misma corriente ideológica que hubieran solucionado presentándose dentro de un frente o alianza electoral y compitiendo en las PASO, de la misma manera como surgió Javier Milei como candidato a presidente, ¿no? Y sí, también como diputado nacional. Hay dos cosas para mí que hay que analizar respecto a eso. La primera es que la ciudad autónoma de Buenos Aires, si bien no es una provincia, tiene autonomía. Y hay un principio para mí que es esencial, que debemos respetar, que es el respeto irrestricto de las autonomías provinciales. Para mí ese es el ABC de nuestro sistema. Respeto irrestricto de las autonomías provinciales. La ciudad de Buenos Aires ha resuelto abrirse de la elección general, de despegarse de la elección general, dejar las PASO sin efecto. Vamos a analizar lo que dice usted en segundo orden, en segundo término, digamos, y han establecido un sistema de elección de sus autoridades y fuera del calendario nacional. Nacional, exacto. Sin elecciones simultáneas. Sin elecciones simultáneas se abrieron de las legislativas nacionales y convocó en fecha aparte las elecciones locales. Y eso es inobjetable. A mi modo de ver, es inobjetable desde el punto de vista constitucional. Desde el punto de vista de conveniencia, y yo le digo lo siguiente, en la última elección, en Cava tuvo 10 listas, y ahora tiene 17. Con lo cual, lo que se va a producir es una atomización de la política en la República Argentina. Mire, cuando se empezó a hablar del tema de suspensión o eliminación de las PASO, yo hice una nota donde parafraseaba el tango sur de Espósito y Pichuco, Troilo. El tango sur dice sur, paredón y después, como pregunta. Decía, bueno, se van a sacar las PASO, ¿qué es lo que viene después? Bueno, lo que viene después es que en la República Argentina hay 800 partidos de 800. Y hay casi 50 partidos nacionales. Con lo cual, esto tiende a una atomización. Está ocurriendo en Cava, no sabemos cómo va a ser en el resto de las provincias, pero esto es presumible que pueda llegar a ocurrir. Ahora, son dos cuestiones distintas entonces. Una, el tema constitucional, que eso deviene inobjetable, la otra la cuestión de la practicidad, y bueno, como yo le decía al principio, las PASO tuvieron como objetivo
o como fin no querido el ser un ordenador de la política. Hay un amigo mío, un abogado reconocido de la ciudad de La Plata, el doctor Néstor del Cid, que siempre dice lo siguiente, y a mí me gusta repetirlo, y esta vez lo cito para ser justo porque es una idea que no es mía, que dice que cuando uno está buscando una solución donde no existe un problema, posiblemente se esté generando. Y esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo. Pero mí, ¿no? Puse el ejemplo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque realmente es muy fácil de advertir, si bien claro. Si bien es un distrito electoral distinto acá al de Corrientes, ¿no? Pero están en competencia y las elecciones son ahora muy próximas, en el mes de mayo. Como Silvia Lospenato del PRO encabeza la lista, esto a las elecciones legislativas locales, ¿no? De la legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero el PRO propone sus candidatos, la lista la encabeza Silvia Lospenato. Ramiro Marra, que accedió a su banca legislativa desde la Libertad Avanza, no va dentro de la Libertad Avanza, va a competir contra Manuel Adorni, que es el candidato oficialista de la Libertad Avanza, propuesto por Javier Milei, ¿no? Entonces, por nombrar nada más que estas tres candidaturas, si existieran las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se hubieran dirimido dentro de la misma estructura, dentro de esa misma estructura ideológica. Si trasladamos a la provincia de Corrientes, la provincia de Corrientes nunca tuvo primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero actualmente estamos viendo que en la alianza oficialista de Encuentro por Corrientes más Vamos Corrientes, se produjo una división interna en donde se han desprendido varios candidatos que integraban esta corriente ideológica o esta estructura, digamos, electoral de Vamos Corrientes o de Encuentro por Corrientes, ECO y Vamos Corrientes, ¿no? De existir las PASO, dentro de esa corriente ideológica o dentro de la estructura oficialista se hubieran podido dirimir las candidaturas compitiendo, y que el que saca más votos lógicamente es el que resulta ganador, pero dentro de la misma alianza o frente electoral compitiendo los distintos candidatos y candidatas que se creen con derecho, ¿no?, a ser, por ejemplo, candidato a gobernador, porque en la provincia de Corrientes tenemos elecciones provinciales ejecutivas, desde renovando el Ejecutivo y también el Poder Legislativo. De eso es lo que se trata, de tratar de generar espacios donde exista la competencia interna, doctor Raffo. Sí, yo coincido, sí. La cuestión es precisamente esto que le dije hace un momento. El objetivo de esta suspensión de las PASO es de generar una atomización de todas las fuerzas políticas. Y las fuerzas políticas están respondiendo a ese objetivo y se están atomizando. Inclusive los del oficialismo o de los que han acompañado al oficialismo nacional hasta hace muy poco tiempo. Inclusive ha generado fraccionamientos. En el caso de Cava, el PRO, quien era jefe de gobierno del PRO hasta hace muy poquito en Cava, se ha abierto de su... Horacio de su Rodríguez tronco, Larreta, ¿no? Respecto a Jorge Macri. Claro. Entonces, bueno, eso digamos, eso hay que analizarlo para mí desde dos puntos de vista. El primero, ¿es buena la competencia? Siempre. Es bueno que haya la posibilidad de participar y eventualmente de abrirse de un sector político para poder continuar con su actividad política, sí, todo eso es muy bueno. Pero cuando uno ha logrado el ordenamiento, porque acá también hay que pensar mucho en el ciudadano que... Bueno, estaba por preguntarle eso justamente, ¿no? El 30 de octubre del 83, y cito, tenía 40 candidatos a presidente, 40 candidatos a presidente. Y ahora tuvo 5, bien definidos, bien claros, con propuestas bien claras, con impronta de sus candidatos excelente.
más allá de las bondades de los candidatos y que le guste o no le guste, eso es otra cuestión que va por otro carril. Por otro andarivel, sí. Me gusta el A, el B, bueno, eso es al margen. Pero los candidatos fueron 5 candidatos muy fuertes, con improntas personales que incluso trascendían los partidos, alianzas y programas de gobierno por los cuales ellos estaban siendo propuestos. Y eso fue muy bueno para la política, porque el ciudadano, cuando tiene 5 solamente candidatos, le genera la posibilidad de estudiar, de pensar razonablemente. Bueno, a mí de estos 5, y los puedo escuchar, pero cuando uno en vez de tener 5 tiene 17, es más difícil. Y cuando en vez de 17 tiene 25, como ocurría antes de las PASO, 25, 30 candidatos, es muy difícil que el ciudadano pueda elegir razonablemente. Entonces, cuando llegamos a un punto, que vemos un punto de respeto y de consideración al ciudadano y de la facilidad del ciudadano para poder pensar y elegir el candidato que a uno más le gusta, y bueno, creo que estamos retrocediendo. Espero que me equivoque. Ahí está respondiendo a mi pregunta inicial, entonces, si Claro. la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias sirve para fortalecer el sistema, digo, democrático, si por el contrario lo debilita y estamos retrocediendo en la calidad democrática o en la calidad institucional. Sí, yo creo que este es un traspié. Para mí este es un traspié. Esperemos pasarlo como cuando uno se tropieza y bueno, que podamos decir el 27 de octubre, bueno, se pasó el arroyo, lo pasamos bien, regular o mal, bueno, esperemos las elecciones del próximo turno. Pero a mí me da la sensación que esto hoy es un traspié. Ahora, lamentablemente. Doctor Raffo, para entender, esta acordada de la Cámara Nacional Electoral que usted recién informó, Sí. ¿cuál fue el objetivo de la Cámara Nacional? Emitir, ¿fue directamente hacia la suspensión de las PASO? ¿Ese fue el objeto de la acordada? ¿O cuál fue el tema convocante? Y si a lo que está propiciando la Cámara Nacional Electoral o advirtiendo es a los partidos políticos respecto a que diriman las candidaturas con internas partidarias. Sí, no. La Cámara Nacional Electoral es un organismo de aplicación, aplica la ley. Correcto. No hace valoración sobre las bondades o no bondades que tenga la ley. En eso no se metieron. En esa parte estuvieron bien. La segunda parte es que la Cámara Nacional Electoral no acostumbra a hacer una manifestación de estas características respecto de un procedimiento que va a tener que entender en grado de apelación por las decisiones que adopten los diferentes jueces federales con competencia. Respecto a las instancias en que se dirimen las candidaturas. Claro, la historia está que precisamente lo que está diciendo es que advierten que este sistema puede generar conflictos porque los partidos políticos van a tener que resolverlo y van a tener que establecer sus modificaciones de sus cartas orgánicas. Todo esto lleva a un procedimiento y todo esto lleva también a la posibilidad que los sectores internos impugnen las resoluciones que tengan los partidos, los diferentes partidos políticos. Y lo que ocurre, que es lo más alarmante, es la indicación de que lo hace de antemano, cosa que eso es lo que yo no alcanzo a entender, cómo la Cámara dice, esta es la salida que puedan tener, arreglen los de la casta de cada partido político, arreglen cómo van a elegir sus candidatos sin necesidad de convocar elecciones internas. Esa parte para mí es inexplicable. Yo no sé qué les pasó ahí, si fue la parte lisa del cerebro de los miembros de la Cámara que se largaron a decir una cosa. A mí me sorprende. Preocupante. Permíteme terminar esto. Es doblemente preocupante. ¿Por qué? Porque en primer lugar les está diciendo cómo tienen que hacer la rosca, en primer lugar. Y en segundo lugar, que la rosca así determinada, que el Congreso del partido político o el organismo al cual asigna, el Tribunal de Disciplina o lo que sea,
puede elegir los candidatos a nivel nacional, hasta ahí vaya y pase. Pero lo que pasa es que esos partidos, esos órganos partidarios, ignotos por el momento, van a elegir los candidatos provinciales. O sea que un partido que es federal, que se rige por la ley nacional y que su jurisdicción es el Juzgado Federal por competencia electoral, su apelación va a ser la Cámara Nacional Electoral, va a elegir los candidatos provinciales en desmedro de las autonomías provinciales, en desmedro de los partidos provinciales, de las leyes provinciales, de las constituciones provinciales y de los organismos electorales provinciales. Y es un verdadero dislate. Esa parte no lo termino de entender. Y es la primera vez que emite, es la primera vez que emiten una resolución de estas características, con este alcance. Que yo recuerde, y yo hace unos años estoy en la materia, que yo recuerde es la primera. Raro, ¿no? No recuerdo una Cámara Nacional Electoral que haya emitido un comunicado de esas características. Puede ser que lo haya hecho y yo me lo haya comido, porque era un momento de tranquilidad política, institucional, etcétera, etcétera, y que yo no lo recuerdo. Bueno, pido perdón si no lo recuerdo, porque yo no lo recuerdo. No recuerdo que haya existido. Si existió, pido disculpas, bueno, me habré equivocado. Si existió, pasó inadvertida una resolución semejante. Se me ha pasado, si ocurrió alguna vez, pasó inadvertida. En los últimos 40 años, y bueno, sí, se me habrá pasado. No la recuerdo. No la recuerdo en las elecciones del 83 y no la recuerdo en las elecciones de 1973 tampoco, que era cuando yo recién me iniciaba en esta temática. Bueno, no lo recuerdo. Doctor Emilio Raffo, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a usted y le mando un cariño enorme. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Luego. El doctor Raffo, quien es abogado especializado en materia electoral de la ciudad de La Plata, tiene varios trabajos, publicaciones sobre la materia, advirtiendo sobre esta resolución que emitió la Cámara Nacional Electoral y lo que produce dentro del sistema la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional, por ejemplo, y hoy que la legislatura bonaerense ha votado también en idéntico sentido, como lo hizo el Congreso Nacional, a propuesta del Ejecutivo Nacional, de suspender por este año la realización de las PASO. En otras provincias no existen las primarias, como por ejemplo en la provincia de Corrientes. Nunca se sancionó una ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Corrientes. Sin embargo, la provincia del Chaco sí tiene este sistema, que también la legislatura chaqueña tomó la decisión de suspender la realización de las PASO este año. En fin, es un tema para debatirlo, para discutirlo, pero lo cierto es que si bien no hay una norma, no hay una ley escrita que diga, que establezca, ¿no?, que las reformas electorales no es conveniente propiciarlas ni hacerlas en un año electoral, como lo ha explicado Emilio Raffo recién, no hay nada taxativamente escrito que prohíba hacer reformas electorales en un año electoral. Pero lo aconsejable justamente es no realizar este tipo de reformas en un año en que tenemos que votar. Bueno, ha sucedido, y lo curioso es la advertencia que realiza la Cámara Nacional Electoral en una acordada emitida recientemente. Es un tema que puede generar cierto debate y polémica en materia electoral. Y en cuanto a materia electoral, política, aquí en la provincia de Corrientes, bueno, hoy fue noticia en horas de media mañana, cerca del mediodía, la realización de un nuevo encuentro de distintos referentes que pertenecen
a distintas estructuras partidarias, y hay otros que no tienen estructura partidaria, pero que fueron noticias unas semanas atrás cuando se reunieron en un hotel por la avenida 3 de Abril. A ese grupo de referentes se lo denominó Grupo Alondra. Bueno, ahora lo vamos a tener que denominar grupo, o sea, Alondra 1. Ahora ese mismo grupo, ampliado con la concurrencia, se sumaron otros dirigentes en la mañana de hoy en el Hotel de Turismo. Entonces, Turismo 2, ¿no? Alondra 1, Turismo 2, porque se van agregando referentes que no estuvieron en la primera reunión de Alondra 1. Y bueno, veremos qué surge, si surge una nueva propuesta electoral desde ese espacio, que en los distintos comunicados emitidos dicen que no se habla de candidaturas. Sin embargo, dentro de ese espacio hay varios candidatos a gobernador, porque ellos mismos así lo han hecho saber, ¿no? Varios candidatos a gobernador en un espacio político / electoral que veremos que surge. Y a su vez, el espacio conducido por el actual gobernador Gustavo Valdés, constituyendo una alianza con el nombre Vamos Corrientes, que es de su línea interna partidaria de la Unión Cívica Radical, constituir una alianza Vamos Corrientes, sumando a dirigentes también de otras estructuras partidarias que nunca integraron el espacio conducido por el radicalismo y que gobierna la provincia de Corrientes, ¿no? Sumando dirigencia de otros espacios, incorporando a esta alianza que lleva el nombre de Vamos Corrientes. Y por otro lado, el ex gobernador, actual senador provincial, Ricardo Colombi, encabezando ya él ha lanzado su candidatura, ¿no? Nuevamente, ya fue 3 veces gobernador, nuevamente aspira a llegar al sillón de Ferré con un espacio que llevará el nombre de Encuentro por Corrientes. El sello de la Unión Cívica Radical no lo va a tener, lo tiene el actual gobernador Gustavo Valdés, que además es presidente de la Unión Cívica Radical Distrito Corrientes, ¿no? Bueno, Ricardo Colombi, separado de la alianza oficialista que gobierna Corrientes, alianza que a él lo consagró 3 veces como gobernador, con distintas composiciones, pero también construyendo su propio espacio para competir en las elecciones provinciales. Después está el Partido Justicialista, que cada vez parece estar más partido por la cantidad de dirigentes que formaban parte, integraban la alianza electoral que encabezaba el justicialismo correntino, hoy sumándose a la alianza, a la propuesta electoral que conduce el actual gobernador Gustavo Valdés con su sello Vamos Corrientes, ¿no? Varios referentes que antes integraban la alianza que encabezaba el Partido Justicialista, hoy ya lo han anunciado públicamente, pasando a integrar la propuesta electoral que encabeza el gobernador Gustavo Valdés. Bueno, el que me está escuchando decir esto es un embolleré, sí, es un embolleré. Veremos cómo quedan estos espacios políticos / electoral cuando se fije la fecha de elecciones provinciales, que todavía no están establecidas, porque es facultad del Ejecutivo Provincial determinar la fecha de elecciones. Corrientes todavía no tiene definida su fecha de convocatoria de elecciones provinciales para renovar cargos del Poder Ejecutivo, provincial y municipal, y del Poder Legislativo, también provincial, legislatura correntina y consejos deliberantes. Todavía no tenemos fecha,
se habla, se dice, se presume que puede ser a fines de agosto, que puede ser en la primer quincena de septiembre. Bueno, eso ya en algún momento, no vamos a estar acá, ¿no?, apostando va a ser tal domingo de agosto, tal domingo de septiembre. A mí por lo menos no me va eso. Más vale, esperamos tranquilos que el Ejecutivo determine la fecha de convocatoria a elecciones.